que se llevará a cabo en el Universo Museo de las Ciencias, organizado por Funforum y colaboradores. En esta ocasión tenemos el agrado de la capacitación la bióloga Iris García Morales del Instituto de Ecología y de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella por más de 10 años estuvo dando la materia de Introducción a la Etnomicología y ahorita es profesora del taller de Etnomicología también aquí en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por acceder a venir. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Me da mucho gusto participar en este evento, en esta mini capacitación, por ver caras ya conocidas y otras nuevas, y sobre todo por el apoyo que están dando al desarrollo de la etnomicología aquí en México, esta disciplina tan interesante. Y bueno, partimos de que en México tenemos un patrimonio biocultural muy importante. Partimos de que somos el segundo país que tiene un capital biocultural después de China en el mundo que debemos proteger, que debemos resguardar. Entonces esta juxtaposición de saberes, por un lado toda la cuestión de conocimiento local, de conocimientos tradicionales acumulados en los diversos grupos de pueblos nativos del país, en este mosaico de también ambiental por la orografía, por la situación geográfica que tiene nuestro país. Entonces, esto nos da un marco muy interesante para trabajar. Seguramente algunos de los que llevaron la clase de etnomicología recuerdan la definición que tenemos de etnomicología, recordarán también que se han dado varios intentos por tener una definición de lo que es esta disciplina, pero con la que estamos trabajando todavía es esta que es la etnomicología, que forma parte de las disciplinas de la etnobiología, que se encarga de estudiar el saber tradicional, los saberes tradicionales de las manifestaciones e implicaciones culturales y o ambientales que se derivan de las relaciones establecidas entre los hongos y la humanidad. Esta definición, que está dada desde 2001 por un grupo, bueno, cuando se integró el grupo de trabajo de GILEM, encabezados en ese momento por el doctor Ángel Moreno, por Roberto Garibay, por Joan Tobar. Y bueno, como todo en este planeta cambia, hay algunas cosas que igual ya tendríamos que adecuar. Hay, por ejemplo, esto del hombre y los hongos, a lo mejor tendríamos que decir el humano o la humanidad y los hongos, ¿no?, para ser políticamente correctos, o esto de saber tradicional. Creo que en este caso ya podríamos hablar de lo que es este conocimiento tradicional, avanzar a lo que sería conocimiento local. ¿Por qué? Porque el saber tradicional nos estaría hablando de algo que está estático, que no ha tenido cambio, que no hay una dinámica. En cambio, ya un saber local está reconocido como este aporte, sí, que viene de generaciones atrás, todo un cúmulo de conocimientos y de adaptaciones en el contexto donde se encuentre el pueblo, pero que se va adaptando, que tiene dinámica a los distintos cambios que se van dando y que responden a las situaciones que se presentan en ese momento, ¿no? Y eso es muy importante ahorita pensando en el contexto de cambio climático o de impactos ocasionados abruptamente por reducción de algunos proyectos que se estén dando en un lugar en particular. Pensemos en una minera que está llegando a hacer una excavación de estas grandes que devastan toda la vegetación, que hacen las excavaciones a cielo abierto. Entonces ahí, pues, ¿cómo se va a interrumpir? ¿Cómo va a haber una continuidad en la transmisión de ese conocimiento tradicional? Entonces hablamos ahí de un conocimiento local porque se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Otra cuestión también de conocimiento local es que no es propiedad de
los pueblos originarios, sino que se busca que esté al servicio de toda la humanidad. Esto pues tendría ahí sus asegúnes, ¿no? Para verlo, habría que checarlo con más cuidado, pero sí, la idea más importante es esto, que tiene una dinámica y una adaptación a las nuevas circunstancias. Y bueno, la relación, aquí yo lo pongo también hombre-hongo, o que sería en este caso de la humanidad con los hongos, es muy antiguo. Veíamos que las primeras representaciones que se han encontrado serían estas que tenemos acá de Argelia, que datan de hace 9.000 años, pero estudios más recientes, me estaban diciendo, ya datan que hay una evidencia de hace 13.000 años. Entonces, es en los albores de la especie humana cuando se comienza a dar esta interacción entre lo que son los hongos y la humanidad. Y de esto hay evidencia en todo el planeta. Vamos a encontrar evidencias de esta relación, les decía, en África, acá en Argelia, en Tisili. En estas cavernas se encontraron pinturas rupestres, registros arqueológicos, también en cerámica. Tenemos estas otras estructuras que se encuentran en el sur de la India, que también dan evidencia de que hubo una interacción bastante interesante. Esta figura me gusta mucho y es un artículo que les recomiendo si se interesan, es de Zamorini, un autor, un investigador italiano que ha venido en algunas ocasiones a nuestro país, y es bastante interesante porque resulta que debajo de estas estructuras se han encontrado restos óseos, se sirven de urnas funerarias también, y se han encontrado otras estructuras que nada más se ve, digamos, la parte del pilio. Va uno caminando y se encontraron estas formaciones rocosas, y abajo también se han encontrado urnas funerarias. Entonces siempre como que tenemos esta idea del concepto de una transición entre la vida y la muerte, una búsqueda también de buscar un contacto con la cuestión divina, la cuestión de un origen, de alguna deidad, alguna fuerza que esté precisamente haciendo que el hombre esté aquí en la tierra. Y de alguna manera se recurre a los hongos para buscar orientación de cómo proceder aquí en la tierra. Si ustedes se fijan en esta figura, que siempre me resulta muy inquietante, la figura es antropomorfa y la silueta lo que dibuja son estos hongos, ¿no?, en todo el cuerpo y en especial en la cabeza, ¿no?, como este centro de conexión con una fuerza divina que estaría por allá. Bueno, podemos remitirnos también a los griegos, en este caso, que aquí están compartiendo una zeta entre dos deidades. También son, bueno, aquí ya los griegos tenían una relación entre dioses, semidioses, pero aquí lo que se representa serían los dioses que están compartiendo podríamos decir, conocimiento. Entonces vemos cómo los hongos serían esta llave que podría ser esta conexión que permite la entrada al mundo de lo divino. Y bueno, en América tendríamos estas otras representaciones que mucho se ha discutido si realmente son representaciones de hongo o si son representaciones fálicas, porque ahí está la confusión. Aquí está como que también la invitación para nuevos jóvenes como ustedes, investigadores, que se interesen por el tema y pues nos puedan decir qué es lo que pasa. Esta disciplina precisamente tiene eso, ¿no? Hay muchas evidencias aquí, por ejemplo, remitiéndonos a Europa, encontramos estos frescos del siglo XIII en Francia, donde vemos que, creo que todos conocemos este mito del árbol de la sabiduría, y de cómo se dio esta interacción entre Adán y Eva, y que Eva lo incitó a, pobrecito de Adán y pobres hombres, ahí cayeron en la tentación, ¿no?, de comer el fruto de la sabiduría. Y ahí tenemos el origen del pecado, ¿no? Pero bueno, ese pecado original siempre se nos ha dicho era con una manzana. Aquí lo interesante es las representaciones que hacen,
que dicen, no eran manzanas, eran hongos, efectivamente. ¿Sí? Y entonces aquí Eva lo que está incitando es al consumo del hongo, y no de cualquier hongo. Si nos fijamos en el detalle de estas pinturas, bueno, después, vamos a ver que es la clásica Amanita muscaria, la manita de los pitufos, que todo el mundo conocemos, que tiene esta característica de establecer este contacto también con lo divino. Entonces seguimos en esta idea de que los hongos van a ser esta llave que nos va a permitir entrar al mundo de lo divino. Y bueno, aquí en México también, bueno, aquí un paréntesis, es muy difícil estudiar también este tipo de evidencia, de esta interacción entre los hongos y la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los hongos tienen características que son perecederas, no como en el caso de las plantas o de los animales, que dejan rastros que pueden ser más fácilmente rastreables. Aquí con los hongos pues tenemos que son casi agua, ¿sí? En un 90, las que menos serían los poliporáceos, pero pues de todas maneras hay un 70% de agua, y eso dificulta mucho que podamos contar con una evidencia biológica que nos esté indicando esta interacción, esta relación entre la humanidad y los hongos. Sin embargo, hay registros de esto en México, y encontramos un trabajo de 1962 de un etnobotánico, Brooks, que nos da idea de que en México también ya se utilizaban con ciertos fines ceremoniales los hongos, una evidencia biológica. En este caso es la cueva de los muertos chiquitos en Durango, cerca del río Sape. Ahí lo que se encontró fue en una ofrenda funeraria 2 cuerpos de hongos, y así lo describe Brooks. Si ustedes leen este trabajo, que es muy interesante también, yo lo leí y dije, bueno, ¿y dónde habla de los hongos? Como que no nos hacía referencia a los hongos. Presenta unos listados, porque sí nos empieza a decir cómo están la caverna por dentro, hace su retícula y nos dice dónde están los restos, todo eso, pero hace una lista describiendo todos los productos que encuentra. Hace una descripción bastante interesante de frijoles, de maíz, y ahí perdido dice, y 2 hongos, 2 cuerpos de hongo. Entonces también invitación para los investigadores nuevos, ¿qué especies eran esos hongos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cuál sería el sentido? Entonces se abren muchas preguntas que podemos tener. Y dentro de todo este contexto, pues si bien está muy cargado hacia los alucinógenos o neurotrópicos, que es mejor el término de neurotrópicos, y ahorita vemos por qué, tenemos otras categorías antropocéntricas que nos hacen referencia o tratan de articular esta relación entre el humano y los hongos. Y vamos a encontrar que si bien los alucinógenos están ahí en primer lugar, pues tenemos otras categorías, como serían de las bebidas fermentadas. Esto es interesante porque también se ha visto que en la humanidad casi todos los pueblos del mundo tienen una bebida tradicional. Entonces eso es bien interesante, y quienes no la tengan es por cuestiones religiosas, porque no pueden consumir alcohol. Entonces ahorita vemos más de eso más adelante. Obviamente vamos a tener todo el grupo de los hongos comestibles o alimenticios, que es mejor dicho decir alimenticios, porque de comer, por ahí el doctor Sigfrido dice, pues todo se come, ¿no? De comer todo se come, pero puede ser que solo sea por una vez, ¿no? Que los comamos. Entonces son los hongos silvestres alimenticios. Los hongos tóxicos, que seguramente muchos de ustedes han escuchado a la recién maestra Amaranta Ruiz, que es su tema de especialidad. Hongos con uso medicinal, también tenemos aquí en México ahora a Joshua, que está representando todo el trabajo de hongos medicinales. También ya se metió con los líquenes, este niño acapara todo. El uso lúdico, que de eso tenemos reporte por parte del sureste, también
Joshua tuvo el registro, entonces tenemos 1 o 2 especies de lúdicos. Como combustible, también tenemos esta categoría, y como colorantes naturales, que hablando ya en términos de biotecnología, hay una nueva vista hacia este tipo de uso que se le puede dar a los hongos, porque serían colorantes naturales. Toda esta onda de lo vegano, lo orgánico, ahora tendría un impulso a través de esto. Y bueno, ya en términos de biotecnología, pues qué decir de los alimenticios, ¿no? Por favor. Y bueno, sí, en México en particular, de estos usos tenemos representantes casi de todos, menos del uso como combustible. Todavía no se registra, no quiere decir que no exista, a lo mejor por ahí está escondido, ¿no?, ese uso como combustible. Pero tenemos hasta el momento, bueno, hasta 2014, que es la revisión que se hizo, tenemos 78 levaduras y bacterias utilizadas para la elaboración de bebidas fermentadas tradicionales. Tenemos también 21 registros de especies alucinógenas, de las cuales 11, o sea, casi la mitad, un poquito más de la mitad, eran utilizadas ya desde la antigüedad, desde el México prehispánico, con usos ceremoniales, con un fin ceremonial. Tenemos 371 especies de hongos alimenticios. Seguramente algunos me dirán, no, ya son 400, y sí, porque está constantemente aumentando. El número de especies es el que más rápido se va moviendo. Les digo, este es el dato de 2014. Creo que ahorita ya vamos en 402. Entonces, sí. Hay especies tóxicos, 100, de las cuales 7 son mortales y se consumen al confundirlas con los hongos comestibles o alimenticios. 170 especies de hongos medicinales, 30 especies de líquenes que también tienen usos como tintorios o medicinales, también se pueden ver, y los lúdicos, que no van más de 2 especies, que son los registros que se han tenido en el sureste. Y bueno, aquí lo interesante y también lo bueno de que ustedes estén conformando este grupo es porque México aporta 1/4 de la investigación etnomicológica que se realiza en todo el mundo. Eso es un dato importante, y por eso es importante que ustedes, como nueva generación, estén dando un impulso a esto, porque gracias a este tipo de actividades que ustedes realizan es que México en algo sobresalimos, ¿no? Podría ser la etnomicología a nivel mundial. 1/4 de la investigación que se hace en este tema. Si ahora lo vieran en el Congreso, no sé si alguien de ustedes va a tener oportunidad de ir al Congreso de Ecuador, van a darse cuenta en las temáticas de que muchas de las aportaciones en etnomicología, en la mesa de etnomicología, son de aquí, del país. Entonces eso es importante. Y bueno, sobresalen varias instituciones como la Universidad de Hidalgo, allá con el doctor Ángel, la de Tlaxcala con la doctora Adriana. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tenemos también un grupo importante de etnomicología que ya incorpora a su plan de estudios la materia de etnomicología. Entonces, la pongo aquí solo a manera de ejemplo, no es que sean los únicos, pero sí es muy importante recalcar que es la UNAM la que tiene, digamos, una tradición muy fuerte en la investigación etnomicológica en México. Trabajos de principios del siglo XX comenzaron a hacerse en cuestiones etnomicológicas con el doctor Manuel Ruiz Oronoz, y entonces la UNAM siempre ha estado como a la cabeza de todo esto. Entonces, si bien otras universidades se han ido incorporando, creo que quien lleva la pauta en todo esto pues es aquí. Y grupos, acá me faltó el de Fungorum, perdón, pero como la red etnomicológica de patrimonio biocultural, el GIDEM, Fungorum ahora, se suman, y en nuestro país también tenemos, sobre todo en esta temporada, un sinfín de actividades culturales alrededor de los hongos. Entonces la labor que ustedes están haciendo se suma a esto. Y esto de se suma es importante porque se necesita gente. Si bien somos
muchos a lo mejor podríamos ver el número, si nos dedicáramos cada uno a un hongo, no nos acabaríamos el país de estudiarlo, en cuestiones biotecnológicas, en cuestiones de aprovechamiento sustentable, en cuestiones de información sobre el uso médico. O sea, hay tanto por hacer que es de verdad reconfortante ver que hay nuevas generaciones. Por eso digo que esta disciplina es de México para el mundo. Ya como tal, las bases de la etnomicología se dan por los esposos Wasson en 1957 con la importante publicación del artículo de En busca del hongo mágico, y eso sería, digamos, el antecedente ya formal como etnomicología. El propio Wasson da una definición de la etnomicología y dice que es el estudio de los hongos mágicos en la cultura. Si ustedes se fijan, es una definición un tanto limitada, porque solamente está viendo un pequeño universo de lo mucho de las categorías que ya ahorita mencioné. Entonces, si su trabajo bien fue muy importante, responde a la propia inquietud que tenía Robert Wasson. No sé si alguien de ustedes sepa la vida de este autor, es bastante interesante, a mí se me hizo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que él era hijo de un pastor. Entonces, como que siempre desde niño estuvo buscando esta relación con Dios, de cómo se daba, y él a través de las plantas, a través de los hongos, buscaba tener este contacto con Dios, con la divinidad. Y se fue a hacer estudios a varios lugares del mundo. Si ustedes revisan obras de este autor, se van a dar cuenta de eso, cómo siempre estuvo en búsqueda de lo divino y de cómo tener una relación más cercana con Dios. Ese artículo de Wasson del 57 es a su vez bastante revelador y bastante interesante, porque la misma concepción de ese artículo lleva un proceso, digamos, multidisciplinario, porque Wasson era un banquero, iba con un químico, un amigo de él, iban con un fotógrafo, pero se acercaron a una etnia aquí a México para ver cómo se hacía el ritual. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos disciplinas muy diferentes, un grupo multidisciplinario, y efectivamente la etnomicología también refleja eso, y está desde su origen, un origen donde va a haber varios puntos de vista para un mismo fenómeno. El químico, bueno, alguien tenía que aportar el dinero, ¿verdad? También para la expedición, que eso nunca está de más. Y ese tipo de cuestiones también es muy importante, que desde el origen mismo de la etnomicología estaba este grupo multidisciplinario. Pero sobre todo una cosa que se ve en Wasson, y que es algo que todo etnomicólogo debe tener, es pasión. Y es algo que creo Wasson refleja muy bien. Les recomiendo que lean el artículo, está disponible en línea, y se van a dar cuenta de esto, de cómo él, desde esta inquietud que tenía de niño, pudo llegar a sentar las bases de esta disciplina. Y bueno, hay este uso tradicional de los hongos neurotrópicos se da en varios lugares del planeta. Aquí una ilustración de un artículo del doctor Guzmán, ¿no?, donde nos habla de que pues, casi todo el planeta vamos a tener evidencia de este consumo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? También este consumo de los hongos puede producir micropsia y macropsia. ¿Esto qué quiere decir? De sentirnos grandes, chiquitos. ¿Sí? Han escuchado seguramente el cuento, han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, y entonces se come un pedacito de no sé qué, y se hizo chiquita y se fue toda esta cuestión. Pues resulta que este es el efecto que producen los hongos, de sentirse grande, de sentirse pequeño, y lo vemos representado en estas figurillas de barro que proceden del occidente de México. Y vemos cómo hay aquí, en todas ellas, pareciera que el hongo está gigante, ¿no? Pareciera que sí, que realmente los va a cubrir, que se pueden incluso juntar ahí con los amigos en torno
uno un hongote y estar ahí compartiendo este momento divino, ¿no?, de convivencia, pero es por este efecto que tenemos. Entonces en México, pues obviamente esto también constituye evidencias de que se daba este consumo, y en particular, bueno, aquí vemos especies muy diferentes, ¿sí? No sería la misma Amanita muscaria que teníamos el caso de los pitufos en cualquier otra parte del mundo, sino que estas ya los ven un poco del pilio más cónico. Entonces aquí estaríamos hablando de otras especies, Psilocil en este caso. Es muy interesante. Entonces vamos a encontrar diferencias, pero un hecho fundamental que marcó la cuestión etnomicológica, el consumo de estos hongos aquí en México, es esta llegada de los españoles, el periodo de la conquista, este contacto de culturas que se da y cómo veían, ¿no?, las culturas prehispánicas a los hongos, y cómo la llegada de los españoles va a modificar esta visión. Vamos a tener entonces que no es lo mismo pensar en este carácter ceremonial, ritual, establecer un contacto con los dioses, a ver cómo le llamaban los primeros cronistas, ¿no?, que decían, esos honguillos, ¿no?, hay unos honguillos en estas tierras que se llaman teonanaca, que son comidos, que son de mal sabor, que emborrachan, ¿no?, y que provocan la lujuria, que cosas del diablo, ¿no? Entonces, vean entonces este cambio, ¿no?, y este choque que hay entre la idea de los primeros pobladores, de establecer contacto con Dios, de tener una orientación divina, a esto que ya se ve una cosa de el diablo debe estar emitido, ¿no? Entonces, eso sí fue bastante contrastante, y con el paso de los años se va a seguir teniendo este contraste de ideas. ¿Por qué? Porque recordemos aquí en México, ¿qué pasó? Llega Watson en el 57, ¿y qué pasó con los hongos? ¿Alguien sabe? Ustedes deben de tener historias acerca de los hongos, seguramente han escuchado algo. ¿Los 70? Bueno, pues sí. Pierde el carácter ritual, ¿no?, y pasa a ser más como lúdico. Claro, ¿no? Se convierte ya en una pachanga ahí, ¿no? Realmente pierde este carácter ritual que se tenía, y sí hay hay mitos, ¿no?, de que hasta los Beatles vinieron y entonces estuvieron acá consumiendo, y entonces vemos, por eso les hacía hincapié en que el conocimiento es local y tiene dinámica, ¿sí? Se va moviendo con la gente, y eso es importante. Entonces es ese conocimiento que se debe ir modificando. Y si ahora quisiéramos estudiar el fenómeno de los hongos neurotrópicos, muy seguramente no vamos a tener esta visión como la tenían en la época prehispánica. En primer lugar, porque ya en el mismo artículo de Watson decían que antes de consumirlos había todo un ritual y rezos a los santos católicos, a las nuevas deidades que trajeron los españoles. Entonces va cambiando, se va modificando todo esto. Bueno, y les decía, esto de los neurotrópicos quiere decir que hay un movimiento, ¿sí?, del sistema nervioso, y es mucho, tiene que ver con estas visiones que provocan el mismo consumo de los hongos, las sustancias que tendrán los hongos. En este caso, pues sería este movimiento que se mueve algo en nuestro interior, que lleva al sistema nervioso central a tener todas estas visiones. Eso es interesante, y cómo hay este cambio de visión. Pero bueno, dentro también de estas evidencias, dentro de estos contactos que hubo durante la época colonial en México, vamos a encontrar que también quedan registros en los códices. Estos documentos llamados así, o códex, ¿no?, que vienen del latín, que es codex, que la mayoría de los códices en México son fechados posteriormente
posterior a la conquista. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de que se empezaron a satanizar, a ver como mal este tipo de cuestiones del consumo de los hongos, ¿no? Podrían ser estas cosas del diablo. Realmente hay muy pocos documentos que sean anteriores al periodo de la conquista. Uno de estos casos es el Códice Vidogodensis, que es del siglo XIV, y en el que los que lo han estudiado dicen que se lee de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y lo que aquí representan, se ve una primera secuencia, de aquí hay una mujer que en la cabeza tiene unos hongos, después dicen se ve al dios Quetzalcóatl que va llevando a la mujer, ¿no? Donde lleva también estas figurillas de los hongos, y por ahí hay otras deidades como Itzitlicutli, perdón la pronunciación, que es otra deidad, el señor de los hongos. También está el marcado y termina, digamos, en este lado con otras 7 figuras de los hongos, bueno, de deidades que sostienen hongos. Entonces ahí también se ven otros elementos interesantes, como son unas esferas aquí, que serían, se dice, son bolas de jade. El jade era un material importante que tenía cierto carácter ritual, entonces eso está marcando que hay una categoría importante dentro del ritual del consumo. No es solo consumir, no saber qué siento, ¿no? Sino que sí hay cierto respeto, cierta veneración por este tipo de elementos, y le daría ese carácter ritual. Hay muchos códices también, pero ya son posteriores a la conquista. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que quisieron recabar datos para ver qué es lo que había y qué es lo que se puede aprovechar. Digamos que era una primera aproximación de la biopiratería, así como para poder establecer qué es lo que hay. Bueno, pues entonces, en este caso el Códice Florentino, lo que se hizo fue a encargo, ¿sí?, de Fray Bernardino de Sahagún. Tenía sus tlacuilos, sí, gracias, que eran los que hacían las ilustraciones y escribían para qué se usaban esos hongos. En particular, el Códice Florentino está integrado por 12 libros y van a dar una cuenta de toda la riqueza natural del Nuevo Mundo, pero en el libro 11 es donde vamos a encontrar este tipo de cuestiones. Aquí también hay que ver la traducción, porque al principio el documento fue escrito en latín y en náhuatl. Después hicieron una traducción al inglés, luego otra al español, y entonces ahí hay algunos datos que se pierden, pero en la primera, digamos, versión, vamos a encontrar descripciones como estas, donde se detalla tanto, por ejemplo, de Sacananaca, y habla de que es un hongo largo del pie, que es oscuro, circular de la cabeza, que es medicinal, comestible, que es sabroso, y dice que los zacatales son su lugar de producción y solamente vienen con las primeras lluvias, y todos los hongos no deben de comerse crudos. Entonces hace este tipo de cuestiones de relaciones también muy interesantes. Sin embargo, continúa aquí, digo, no la pude destacar más grande, pero bueno, ahí se ve. Si ustedes se fijan, aquí hay unos hongos y sobre ellas hay una figura humana, zoomorfa, donde se ven unas garras tanto en las manos como en los pies, que nos estaría dando idea también de que están satanizando a los hongos, de que no es un consumo muy bueno. Entonces se empezó a prohibir, se empezó a eliminar toda evidencia de este consumo. Bueno, vamos a encontrar otros códices, como el Meglavikiano, también, que aquí obviamente se ve esto que les decía de las garras.
una deidad diabólica, podría ser, que está aquí en la cabeza del hombre, ¿no? Llevando estas cuestiones a su cabeza tras la ingesta de estos hongos que aquí conservan el color verde del jade, que es el carácter ritual, pero con la visión ya de los conquistadores. De este otro lado les pongo un códice, el códice de Morelos, que aquí lo interesante es que ya no sería la cuestión del consumo ritual o consumo para el contacto con los dioses, sino que nos está dando idea de un punto de referencia. Este tipo de códices se trabajaron mucho para la delimitación de tierras. Obviamente el sistema de tenencia de tierra previo a la llegada de los españoles era muy diferente a cuando llegaron los españoles. Y el rey de España le daba a los criollos, a los españoles llegados a México, la opción de dotar de tierras. Y entonces pues los indígenas decían, ¿cómo? Si estas tierras eran mías, ahora tú eres el que me las tiene que dar. Y empezaban a entrar en conflictos por la posesión de la tierra. Y una forma de que los indígenas podían reclamar ese territorio era decir, aquí hay un documento antiguo que dice que yo soy el dueño. Así, por ejemplo, hay muchos pueblos, sobre todo en la parte central del país, que van a tener este tipo de códices, lienzos, que generalmente están hechos sobre papel amate. Ya hay un lienzo, que está hecho sobre algodón, que hace referencia a estos conflictos de tierra. Y hay mucho que estudiar también, hay muchas evidencias que se podían tener. Y bueno, de esos lienzos, aquí hay uno, el de Morelos, que dice, ok, la delimitación de este pueblo, de Tetla, abarca tantas varas, que también son otras medidas, ¿no? Que la cuarta, la vara, el pie, cosas de esas, va de tal lado a tal lado, y como punto de referencia está el cerro de Nanacatépetl, y el glifo que presenta es este. Entonces, si ustedes lo ven, se ve una elevación y en la punta unos hongos. Entonces sirve para designar un sitio y tratar de evitar este conflicto de tierras como posesión. Entonces tienen muchos datos interesantes este tipo de documentos, y como breviario cultural he de decirles que se ha visto que muchos de estos documentos trataron como de hacer chanchullo. ¿Cómo les explico? Se dice que como eran una forma de reclamar el territorio y decir, pues mira, desde que antes de que llegaran los españoles yo ya tenía esta tierra, pues esos documentos se hicieron, digamos, siglo XVIII, siglo incluso XIX, y se les trató de dar un tratamiento para que fueran, que representaran que eran documentos antiguos, un tipo de fraude, ¿no? Así como que el pueblo decir, no, esta es mi tierra, ¿no? Pero pues bajita la mano resulta que lo acabamos de hacer. Y hay algunos lienzos o algunos códices que sí, efectivamente, marcan lugares, marcan cosas, pero lo marcan, por ejemplo, con una plantación de caña, siendo que la caña pues ya es un producto que trajeron los españoles. O la vestimenta de los indígenas era muy diferente, ¿no?, a cuando llegaron los españoles aquí. Entonces hay ciertos detalles que también es interesante. Igual eso es otra área que se podría explorar. Y bueno, más de códices en la parte, bueno, esos eran de la parte central, pero en la parte del sureste realmente se conservan muy pocos, y aquí un detalle interesante es que las representaciones que se encuentran llevan más a pensar que se trata de amanita. Si ustedes pueden ver algo desde donde están, aquí ven la clásica figura del pirio, la estípite, y ornamentaciones a manera de puntitos aquí en lo que sostienen, lo que parecen ser sacerdotes o chamanes, figuras zoomorfas. Aquí tenemos otra, que es lo que tienen ahí. Y al parecer nos hablaría de una diferenciación entre los hongos consumidos en el centro del país, estarían más cuestiones
con el género psilocibe, al sureste, que estaríamos más relacionados con la manita muscaria, pensando más en un carácter de uso ritual. Bueno, está de loco. Bueno, como les decía, ok, todo esto, digamos, de alguna manera, el boom de la etnomicología comienza con el consumo de los alucinógenos, pero no podemos dejar de lado otras categorías como sean de las bebidas fermentadas. Y aquí, a manera de ejemplo, solo les muestro algunos de los muchos trabajos que inició el doctor Ruiz Oronoz. Desde, aquí tengo uno de 1922, 1935, 36, o sea, la historia de la etnomicología en México es muy antigua, ¿sí? Ya tenemos él trabajó con levaduras de los tíbicos, que los tíbicos, no sé si alguien sepa qué es eso, ¿no? Son una acumulación entre bacterias y levaduras que son la predecesora, son los microorganismos que preceden la formación del vinagre o del tepache. Comúnmente les llaman madres, los tíbicos, y incluso hay algunas obleas que están ahí metidas. No sé si sus abuelitas o tuvieron algún contacto, alguien que sepa hacer tepache. ¿No? Ya no les llegó, ya está muy mayor, creo que sí. Bueno, pues les cuento, allá en el Precámbrico superior, mi abuelita todavía fabricaba su propio vinagre. ¿Y qué es lo que hacía? Pues ponía la corteza que fuera, o la cáscara de la piña y eso, y de alguna fruta que tuviera azúcares, le ponía además piloncillo, y con su comadre le regalaba a las madres, que es una especie de lo que ahora, digamos, serían los búlgaros. Lo que ustedes tendrían más cercano, a lo mejor, serían los búlgaros, que también ustedes los ven, y la vecina les dirá, ay, es que son como gusanitos, ¿no? Que es este conglomerado de bacterias y de cosas. Pues las madres eran esos, una especie de nata, que era este conglomerado de bacterias, de levaduras, que permitía la fermentación. Con esas madres empezó el doctor a estudiar y sirven de base también para los trabajos de determinar la biota del pulque, del tepache y levaduras, hongos, microscopio, líquenes. También trabajó con líquenes medicinales. Entonces, como ven, por eso les digo que la etnomicología es una disciplina de México para el mundo. Tenemos mucho que ver aquí. Algunas de las levaduras más importantes van a ser de las especies de cándida, varias especies de cándida, aspergillus, Saccharomyces, que serían las más importantes, las que van a estar en mayor presencia. Y un dato muy, muy importante es que en México tenemos más de 200 alimentos y bebidas hechos de manera tradicional, y que de esos más de 200 solo conocemos 12 a profundidad. Entonces vean también el campo de trabajo que hay, ¿no? Para quien quiera seguirle en la cuestión etnomicológica. También estudio de bebidas fermentadas en México. Cuando estuvimos ahí en la materia, llegamos a varios lugares. Recuerdo que una vez me dolió mucho la cabeza. No sabía si ya estaba yo fastidiada de los alumnos, nada, eso nunca, pero hacía mucho sol. Estábamos ya 15 cuántas horas ahí, después de la noche anterior de andar ahí determinando hongos y todo esto. Entonces llevaba un dolor de cabeza, no tenía hambre, o sea, ya lo que quería era así, quiero smog de la Ciudad de México, ¿no? Pero me acuerdo porque llegamos a almorzar a un lugar ahí en la Huasteca de Hidalgo y me dieron un atole agrio. Yo no quería nada, pero de las personas que me vieron, así como que, ay, tomes esto, ¿no? Así como que ya, por favor. Y me dieron un atole agrio. O sea, santo remedio. Yo no sé qué tenía el atole agrio al momento, pero casi fue mágico, 5 minutos pasaron, yo creo, y ¡prum!, desapareció mi dolor de cabeza, me dio hambre,
estaba yo ya muy contenta y entonces siempre me quedó la inquietud de regresar a este lugar cerca de Huejutla, en Hidalgo, para ver qué onda con este atole agrio y buscar alguna referencia de qué tipo de microbiota contiene esta bebida. Y ya de lo que pude ver es que este atole agrio lo hacen a base de masa de maíz y el caldo de frijoles. Lo mezclan también, lo hierven con una hierba que le dicen ellos cilantro importado. Y entonces ya hacen la cocción, lo dejan la masa fermentar un día y después lo disuelven en el caldo de frijol, un poco de agua y lo mezclan con el caldo de frijol. Y entonces ese atole agrio no está registrado, por ejemplo, dentro de estas 200 bebidas. Sabemos, por ejemplo, del pulque, ¿no? Y el pulque es una rica tradición que tenemos aquí en México. Es una de las 4 bebidas más antiguas del mundo. O sea, está la cerveza, está el vino, está el hidromiel, que es otra bebida, y está el pulque. Así como que esas son las 4 bebidas más antiguas del planeta. Entonces el carácter que tenía el consumo de pulque en México también es importantísimo, tiene un carácter religioso. Se habla entre las crónicas españolas de que solo los dirigentes y los sacerdotes podían tener el consumo de los hongos. Pero también estuvo muy satanizado después de la llegada de los españoles. Y después, en los años 40, 50 del siglo pasado, hubo también un desprestigio muy fuerte por esta bebida. Se decía que era sucio, se hablaba de las muñequitas. ¿Ustedes saben qué es la muñequita? ¿Quieren saber qué es la muñequita? Bueno, pues aunque no quieren, les voy a decir de la muñequita. Pues la muñequita resulta que era una bola de excremento de bebé que la amarraban dentro de una manta o tela de cielo, la ponían al fondo de la barrica donde se hacía el pulque, ahí le echaban el aguamiel, que es el que precede a la fermentación para obtener al pulque, y a partir de ahí iban sacando el pulquito, ¿no? Eso es lo que dice. Pero eso es, digamos, una forma también de desprestigiar el pulque, porque si ustedes van ahora, digamos, a una región donde todavía se haga pulque de manera tradicional, lo que les van a decir es que no se puede, o sea, no se puede hacer eso. Lo que sí se necesita es estarlo haciendo en el mismo tinacal, es decir, en el mismo recipiente. ¿Para qué? Pues porque ahí se van a conservar las levaduras, precisamente, que van a hacer que se lleve a cabo la fermentación. Pero en sí, todo el proceso de elaboración del pulque debe ser muy limpio, deben ser condiciones muy limpias, porque si no, no se hace el pulque. Entonces, todo eso, digamos, fue una cuestión de desprestigio, de cómo van cambiando las ideas y por qué particularmente en la década de los 40, de los 50. Ah, pues porque coinciden que llegaron las cerveceras a nuestro país, ¿no? Entonces, exactamente, no es que sea uno mal pensado, ¿verdad? Es que realmente hay intereses económicos detrás. Hay cuestiones bastante interesantes. Cuando Porfirio Díaz estuvo en la presidencia de México, ya en los últimos años, había un hombre, Torres Saladí se apellidaba, ahorita no me acuerdo de su nombre, que era el Slim de la época. Era el hombre más rico de México. Y su fortuna la hizo, bueno, sí, por un lado se casó con la hija de Rivas Mercado, que fue el arquitecto que hizo la columna de la Independencia. Bueno, se casaron, no pudieron tener hijos, pero las relaciones le sirvieron mucho, pero su fortuna estaba basada en la producción de pulque, en su hacienda que tenía en Ozumba, en el Estado de México. Y entonces era el Slim de la época de Porfirio Díaz, ¿sí? Los últimos años. Y bueno, dentro de la tradición pulquera se dice que este hombre cuidaba a sus magueyes como si fueran sus hijos. Cuando veía los brotes que iban saliendo, los sacaba su pañuelo, los estaba cuidando, les hablaba, o sea, todo un cuidado
así extremo hacia los hongos. Decían que quería más a los, digo hacia los hongos, hacia magueyes, perdón, ya todo lo veo con cara de hongos, hacia los magueyes que hacia su mujer, porque su mujer no pudo tener hijos. Entonces los magueyes eran como sus hijos. Bueno, y hay evidencias del consumo de hongos, otra vez, de pulque en nuestro país, como los murales de Cholula. Ahí hay unos frescos en donde se ve que están consumiendo pulque. Hay algunos también crónicas, códices, que precisamente aquí lo que se ve es cómo está fermentando. En la parte de arriba se ven algunas burbujitas donde están. Y obviamente era muy diferente el trabajar el pulque en la época prehispánica, porque los recipientes eran cántaros de barro, y cuando llegan los españoles cambian y ya son madera. Vamos a tener diferentes. Y dentro de la cultura de bebidas fermentadas, en particular del pulque, pues hay un montón de cosas que se pueden decir, ¿no? Incluso las medidas, ¿sí? La xoma, el vasito, el tornillo, o sea, ahí se podría hacer todo un recorrido cultural solamente para el consumo de pulque. Entonces, en 1910, precisamente, el pulque aportaba el 10% al PIB nacional. Para la época de 1990, la cerveza ocupaba en ese entonces el 10% del PIB nacional. ¿Qué nos da idea? Pues de que en México nos gusta, ¿no? Pero tenemos esta afición por las bebidas tradicionales. Hay muchas otras bebidas también fermentadas que tienen un contexto ritual, como sería el caso del tesguino. En el norte hay otras bebidas que ya hasta se comercializan en el mercado. Yo creo que todos hemos consumido el tepache. Y hay muchas otras. Aquí les traje algunos ejemplos de las menos conocidas. La charagua, alguna vez habían escuchado hablar de la charagua, el guarapo, el nochecle. Algunas de ellas tienen que ver nada más la elaboración de un pulque viejo, que digamos es el que lleva las levaduras y se combina con otras frutas. En México, quien ha trabajado con los hongos, con la microbiota, después del doctor Luis Oronoz, estuvo como su discípulo el doctor Herrera. Y también tiene varias investigaciones sobre bebidas fermentadas. Y la doctora Patricia Lapé. Ellos son los que se han encargado, digamos, de esta línea de investigación, pero creo que nos hace falta alguien todavía que vaya a rescatar este tipo de bebidas que hay en México. Les digo, por ejemplo, esta que les decía del atole agrio, allá en la zona de las Mixtecas. Ay, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, ya voy a acabar, ya tengo que acabar. Bueno, no me voy a... ok, de Otzi. Otzi lo traigo aquí a referencia, ¿por qué? Porque Otzi está marcando una nueva pauta para la investigación etnomicológica en el mundo. Esta es, digamos, como que la evidencia biológica más antigua de la relación entre los hongos y la humanidad. Y en este caso, este hombre de hielo, precisamente, fue encontrado entre la frontera de Suiza e Italia por un par de viejitos, bueno, ya de personas mayores, Austria e Italia, a 3.200 metros de altura. Y lo interesante de esta momia es que se encontraba, gracias al lugar, bastante bien conservado. El hielo lo preservó muy bien. Y cuando lo encontraron, pues vean, aquí tienen esta cicatriz que nos habla de que lo golpearon, y fue un hallazgo muy relevante allá en 1991. Incluso creían que tenía pocos años de muerto, o sea, nunca, lo ven ahí, nunca creyeron que tuviera estos 7.000 años de antigüedad. Y entre las posesiones de Otzi había un morral de piel que llevaba, y dentro de ese morral encontraron materia negra que revisaron ya con las nuevas técnicas de secuenciación de ADN,
y toda una serie de cosas y determinaron que se trataba de dos hongos. Ajá. Ah, bueno, incluso aquí hacen una representación de cómo estaban los hongos. Ahí se ve un hongo atado por una cuerda que llevaba dentro de la bolsa este individuo que cariñosamente sería denominado Otzi. Bueno, esto lo hicieron con el estudio de rayos X y bueno, ¿por qué? Imagínense ustedes este hombre de hielo de hace 7000 años, voy caminando entre los Alpes y digo, ¿por qué voy a tener en mi morral hongos? Pues qué, o sea, y entonces eso ha llevado a hacer, digamos, una investigación muy diferente. Ha llevado incluso a que se integren médicos forenses, así una especie de ciencia algo, de estas nuevas series que hay, de cómo, por qué, cómo estaba la posición que el cuerpo tenía, y entonces empiezan a descubrir una serie de cosas y hay que innovar y hay que echar mano de nuevas técnicas para ver de qué se trata. Si, por ejemplo, ahora, no sé, sucede una hecatombe y resulta que encuentran a Iris con su mochila, es decir, bueno, y a ver, ¿qué traía este sujeto? Me empiezan a ver, pues era mujer, esto y lo otro, y dentro de su mochila, pues tenía esto, trae, pues que voy a traer, ¿no? Así como que a lo mejor una manzana, o agua, o esto, y son cosas que necesitamos, ¿no? Para el pasar el día. Pensar hace 7000 años en qué voy a llevar en un morralito, también es interesante, ¿no? ¿Qué andaba haciendo este hombre ahí transitando? Y bueno, se han hecho muchas especulaciones de qué es lo que en su momento llevaba y por qué los llevaba. Y se logró diferenciar dos especies de hongos, uno que es Fomes fomentarius y Pictopulus betulinus. Y de Fomes lo que se vio es que es un hongo de estos poliporáceos y tenía que ser de estos hongos duros que se pudiera conservar, y lo que se ha visto es que curaba las hemorragias, detenía las hemorragias. Incluso en Europa los barberos también, cuando se les pasaba un poquito la navaja, lo que hacían era aplicar este hongo para detener la hemorragia que pudieran provocar. Entonces ese es un dato interesante de por qué lo llevo. Y en el caso de Pictopolus se ve que tiene una cuestión antimicrobial. Sería una actividad antiviral. Y bueno, también estudiando el cuerpo de Otzi se ve que tenía parásitos, que su estómago tenía algunos parásitos, su sistema digestivo era muy malo, la salud del hombre, a pesar de que era joven, no era de lo mejor. Y se van combinando todas estas técnicas de investigación para tratar de darnos un panorama del contexto de vida de este individuo. Entonces es bastante interesante, ¿no? Y se ve que también, a lo mejor, este hongo era el que era utilizado como precursor del fuego, como un combustible. Entonces, además de su carácter medicinal, pues ya en un caso de urgencia, pues si no tengo fuego, voy a empezar a hacer el fuego con este hongo yesero o este hongo precursor de fuego que lo utilizaban como combustible. Entonces, vean, a través de todas las investigaciones se han hecho reconstrucciones de este personaje, y se ha logrado hasta decir que tenía 1,58 de estatura, el pelo castaño, los ojos azules, eso sí, yo no sé cómo lo lograron determinar, y se ha visto que tenía tatuajes en algunas partes de su cuerpo, lo que también hace pensar que se trataba de algún chamán, o a lo mejor era como el programa de médico a domicilio, ¿no? Que iba a lo mejor chamán, curandero, iba a hacer la visita a los enfermos y tal vez les llevaba, ¿no?, algún remedio a todos ellos. Este tipo de cuestiones pues se prestan mucho a la especulación. Lo importante es eso, que nos está abriendo la ventana hacia nuevas formas de investigar. Entonces eso es muy interesante.
Si ustedes se fijan, entonces hemos hecho un recorrido, un poquito, no sé si rápido o lento, no sé cómo voy de tiempo, pero apenas y les he hablado, digamos, de algunas cuestiones interesantes. Nos falta mucho por ver, los hongos alimenticios, nos faltan las especies tóxicas, el uso medicinal, verlo con más detalle y toda la parte de líquenes. Entonces, cuando se lleguen allá al evento y ustedes tengan que hablar de todas estas cosas, tienen un panorama enorme al cual hacer referencia con las personas que se acerquen a ustedes. En sí, el mundo de los hongos, por eso ha sido, yo creo que tan fascinante, es de más reciente incorporación o separación de las plantas, y por tanto la investigación que se está haciendo es todavía muy vasta de lo que se tiene que hacer. Hay nuevas perspectivas también dentro de la investigación etnomicológica que se deben aplicar, los canales de comercialización, el rescate de los nombres tradicionales en las lenguas propias nos dice mucho del contexto. Entonces todo esto, ¿sí?, es muy rico. Qué bueno que ustedes están participando en algo así, y qué bueno también, y es algo que les digo a los estudiantes del taller, que ahora tienen, digamos, estas áreas de oportunidad. Les decía que ya en mis épocas, en el precámbrico superior, no teníamos tanto acceso a este tipo de cuestiones. Se ha tenido que trabajar mucho en abrir primero una materia que a manera de optativa estuviera, ¿no? En el 2003, sí, en el 2003 comenzó la impartición aquí en la facultad de la materia de introducción a la etnomicología, y ya lleva, el próximo año cumplirá 15 años que se está impartiendo, y el año pasado ya se abrió el taller también de etnomicología. Aquí hay unas compañeras que nos hacen el favor de ser parte del taller, y tienen ustedes ya, digamos, de alguna manera este camino. El doctor Gastón Guzmán es de los investigadores que más trayectoria, que más empuje dio a también sentar las bases de la etnomicología en el país, y que además fue invitado, siempre hablo de él en presente, y digo, está presente, a pesar de que ya no esté físicamente con nosotros, pero que hizo trabajos en Panamá, en Costa Rica. Entonces vean, esto de que es una disciplina de México para el mundo también es cierto, porque hay investigadores de México que han hecho trabajos en otras partes del planeta y que con su visión han también marcado pautas a seguir para investigaciones hechas en otros países. Entonces, esta disciplina siempre va a ser de sumar, y es algo que se ve, ¿no?, desde su origen, allá ya formal en el 57 con Guasú. No sé cómo esté de tiempo, si me falta una hora. Ok. Entonces les hablo rápido de los hongos alimenticios. No tengo que cambiarme presentación. 20 minutos sería lo que estaría bien. Es que me encantó observar. Ok, está bien. Nada más así. Sí. Sí, ya nada más para hablar de los hongos alimenticios, rápido. ¿Por qué me interesa hablarles también de esto? Porque seguramente cuando ustedes estén en las mesas de trabajo ahí en Universum, va a ser de las cosas que les van a preguntar más, porque es como que lo que tenemos más cercano. ¿Y por qué? Porque también es de las cuestiones que pueden hacer de alguna manera que el conocimiento hacia los hongos, hacia la etnomicología, se vea fortalecida, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos, ya decíamos, que es incluso el área donde más especies se van incorporando a esto. Pero me interesa, ¿por qué? Porque también la arte culinaria, la gastronomía de nuestro país es patrimonio de la humanidad.
Se ha discutido incluso que si solamente se dio este reconocimiento a la gastronomía de Michoacán o abarca todo el país, bueno, pues como sea, ¿no? Tenemos este reconocimiento que también es algo de lo que nosotros debemos sentirnos orgullosos, de cómo algo natural, ¿sí?, que es propiamente del ambiente natural, que viene de lo biológico, se incorpora literalmente y forma parte de nuestro acervo cultural. Entonces, eso también es un legado bien interesante y por eso me interesa rescatarlo. Tenemos evidencias, algunas fuentes históricas, códices, restos arqueológicos, pero igual lo mismo, es difícil poder tener una evidencia física, es decir, estos son los hongos que se consumían por lo mismo, por la naturaleza de los hongos. Entonces, sí se puede hacer, incluso hay técnicas que ahora están utilizando. Y de las cuestiones, aquí son restos de alguna cocina acá en la península de Yucatán, y lo que están haciendo es taladrar las cazuelas, los molcajetes, sacar, digamos, extraer esa piedra, extraer el polen, lo que quede, las esporas, e ir determinando si se encuentran realmente esas esporas y si corresponden a hongos o no. Eso sería bien interesante. Si bien la naturaleza de los hongos no permiten conservarlos, podríamos tener una evidencia de esta otra manera. Eso nos habla también de que se están incorporando nuevas técnicas de investigación y eso es bien importante. Y bueno, hablábamos ya, ¿no?, del patrimonio biocultural de nuestro país, y en el ámbito de la gastronomía, pues no queda nada fuera. De ese ámbito, México es centro originario de varias especies, tenemos una variedad de productos alimenticios que México ha dado al mundo, ¿no? ¿Qué sería de la pizza sin el jitomate, ¿no? El que sería de la humanidad sin el chocolate o cosas así. Tenemos ahí a los hongos. México también ocupa el segundo lugar después de China en cuanto al consumo de especies alimenticias. Y lo que les decía, ¿no?, hay utensilios que van a hacer que se conserven algunas de estas evidencias, donde podríamos encontrar algún rastro a través de estas nuevas técnicas para encontrar esporas. En México hay denominadores comunes que van a estar presentes en la cocina de todo el país. El uso del maíz, del chile, del frijol, ¿no?, como que es algo que identifica la cocina mexicana. Nos habla también de la estrecha relación que hay entre la gente y su ambiente, el campo, que se van a tener que hacer de los elementos naturales a su alrededor para satisfacer esta necesidad fisiológica de alimentación. Un hecho también trascendente, pues es lo mismo, ¿no?, la cuestión de la conquista. Aquí teníamos un sistema de producción de alimentos cuando llegaron los españoles, que se ve trastocado, un sistema de canales, un sistema de producción de alimentos muy diferente a lo que es ahora. La dieta muy diversa, ¿no? No se limitaban a unas cuantas cosas. De ahí tenemos los insectos, las hortalizas, aves, pequeños mamíferos, el maíz. Era un ambiente agreste cuando llegaron los aztecas aquí al Valle de México y tuvieron que consumir lo que había. Empezaron a domesticar algunas aves, pero ahí por ejemplo les marco, es el ahuautle. No sé si ustedes han escuchado hablar del ahuautle, que es el caviar mexicano. Bueno, pues dentro de todas estas cuestiones, ahí y dentro de toda la elaborada pirámide social de los aztecas, sabemos en las crónicas que a la mesa de Moctezuma diariamente había unos 300 platillos, así como que, ¿qué hay de comer, no? Hay esa pregunta que ahora nos hacemos, imagínense en esa época, 300 cosas, ¿dónde podía escoger, ¿no?, el tlatoani de la época? Entonces, obviamente eso era para el tlatoani. Para las clases bajas, pues vamos a tener casi una dieta de subsistencia, pero gracias al frijol, el maíz y el chile, eran personas que no sufrían, digamos, de alguna desnutrición.
Sabemos también de las crónicas fabulosas que hay del mercado de Tlatelolco y cómo se sorprendieron cuando llegaron a verlo tan organizado y con la variedad de alimentos y elementos para la vida diaria que ahí se comercializaban. Incluso, ¿no?, se habla de cómo había productos que llegaban del mar, estaban frescos, y esto era por el relevo de corredores que traían productos desde el Golfo hasta la ciudad y que llegaban a la mesa de Tlatelolco. Entonces también es importante toda esta evidencia cultural. Cuando llegan los españoles se sorprenden porque son recibidos con manjares para los considerados manjares a la vista de los nativos, de la gente originaria. Y una de las cosas que describen es que todos estos platillos eran aderezados como ahora que nosotros le ponemos mucha crema a los tacos, así que decimos, ellos lo que hacían era ponerle, ¿qué creen? Algo, una salsa muy especial, una salsa de mole pero humana, la sangre. Entonces imagínense que les den eso. Qué rico, ¿no? O sea, imagínense ese impacto, ¿no? Pues estos son unos bárbaros, ¿no? ¿Qué nos van a estar dando? Pero dicen que el hambre es canija, ¿no? Y es más canija todavía quien se la aguanta. Entonces, pues dicen que tuvieron que hacer de tripas corazón los conquistadores y pues entrarle, ¿no? Y ya quitándole la sangre, pues no sabía tan mal, ¿no? Entonces, y bueno, también es cierto que los españoles van a traer sus ingredientes, van a traer otros productos que les llegaron a su vez, digamos, del intercambio cultural o de la dominación que hubo por parte de los árabes. Ellos nos trajeron las olivas, el arroz, nos traen productos como el ajo, el aceite de olivo, el cerdito, ¿no?, de todas estas cuestiones. Y creo que la cocina también es un buen sitio, y me interesaba decirles esto porque es realmente un centro de fusión. Creo que es ahí donde se logra sincretizar la cultura y dar más bien paso a una nueva cultura, ¿sí? Aquí realmente vemos cómo se están amalgamando, cómo se están incorporando, por un lado, toda la parte prehispánica, todo lo tradicional que había aquí, con la incorporación de nuevos ingredientes. Y esta fusión, esta concepción, pues nos hace ser lo que ahora somos, ¿no? Mal o bien, que luego estamos despreciando la cultura española, pues no, ya es parte de nosotros, cómo lo sacamos, ¿no? Y cómo disfrutar ahora de unos tamales sin manteca, ¿no? Pensemos que durante la época prehispánica pues ya tenía que estar sin la manteca, pero posterior a que trajeron el cerdo pues tenemos toda esta incorporación y esto se ve reflejado en la cocina. Esto obliga también al estudio etnográfico de cómo todas estas matronas cocineras tradicionales en México han hecho acopio y ellas logran tener este bagaje cultural tan importante dentro de cada una de sus cocinas. Podríamos decir que esas cocinas, esos tlecuiles tradicionales donde cocinan, son laboratorios y son vestigio y son un reservorio de todo ese conocimiento que hay y que forma parte de lo que es la identidad mexicana. Hay regiones gastronómicas en México y bueno, aquí lo que destaco es el centro del país porque es donde más se ha estudiado la cuestión de los hongos. No es que en otras partes del país no exista el consumo de hongos, ¿no? Pero es donde más se ha estudiado. Y en México había más de 35 técnicas de cocina que son de origen prehispánico, que precisamente se tienen ahí. Una de ellas es la nixtamalización. Entonces, eso también es importante. México aporta ingredientes, pero aporta también técnicas de preparación. Aquí un ejemplo. Tenemos con la preparación de quesadillas de rúsula,
seguramente ustedes han visto este hongo, tiene muchos nombres, quesitos, borreguitos, trompas blancas, orejas blancas, lo que sea. Pero bueno, aquí les traté de hacer un proceso desde la recolecta, de cómo se han encontrado, de cómo la gente ya sabe cuando ve, dicen ellos, estos volcancitos pequeños bajo el collar, en los bosques, se destapa, lo sacan, se lleva a casa, se tiene que limpiar, ¿no? De ver un poco ahí con suelo, se limpian, se tienen que moler en el metate, o bien acá en el molcajete. Es que no tengo la foto del metate porque la verdad es que no lo hice en el metate porque soy muy mala para eso, pero bueno, la idea era el metate, pero funciona el molcajete. Se tiene que acompañar con el epazote picado, sal al gusto, y lo masa, ya sea pues ahí de todas las variedades de maíz, azul, morado, amarillo, blanco, el que sea, acompañados de una buena salsa, y tenemos nuestra quesadilla. Tenemos ahí todo un proceso que nos puede llevar desde la recolecta, los nombres tradicionales, el ambiente en el que se desarrolla, el tipo de bosque que vamos a encontrar, el conocimiento necesario para identificar los volcancitos. Yo la primera vez que fui a la recolecta, pues así como que leí el montículo y yo creo que hasta pisé uno o dos, pero ya después con el entrenamiento, que eso también es muy rico, el hacer la recolecta con los hongueros o recolectores tradicionales acompañados para ver cómo distinguen estos lugares, ¿no? Cerca de qué, ver algunas referencias. Ahí ya nos está dando un montón de conocimiento e idea de todos los conocimientos que hay en una población. Y bueno, hay otras técnicas de cocción, como son obviamente la barbacoa y el horno pit, que son estos enterrados bajo tierra, las que solamente son asadas, ¿sí? Que son técnicas prehispánicas. Ahí tenemos ejemplo de barbacoa. Aquí de tamales, lo que les decía, ¿no? Que antes no se utilizaba la manteca de cerdo, pero tenemos ya desde las crónicas de Bernardino de Sahagún el nanacatamari. ¿Qué es eso? Pues el hongo de tamal, ¿sí? La técnica de cocción aquí también, la vaporera o tecoman, ¿ven ahí? Esa vaporera, lo que hacían era esta olla de barro, se cubría incluso todavía en algunos lugares lo que hacen es, en la parte superior se cubre toda la orilla con masa y se pone la tapa, ya sea la tapa hecha del mismo barro de la olla o bien con hojas de maíz. Entonces se cubre muy bien, se sella con la masa de maíz y se dejan ahí que se haga la cocción. Entonces, esto es también muy interesante, ¿no? Cómo se va haciendo. Bueno, y aquí un ejemplo, en el año 2011 hicimos un evento, noviembre etnomicológico, con los compañeros que eran de la materia de etnomicología, y bueno, llegaron algunos alumnos, ellos eran de medicina, no, de ingeniería, de aquí enfrente, y vean, al principio estaban muy reacios a consumir los hongos, ¿no? Así como que el tamal de hongo, como que no querían, se estaban incluso ahí bromeando entre ellos, ¿no? A ver tú primero y esto. Pero destaco la foto porque una vez que lo probó, cambió su percepción de los hongos, ¿no? Es esto, de cómo la naturaleza la podemos transformar en cultura. Y entonces la cara, incluso de este joven, pues es totalmente diferente. Otras técnicas, el michote, el tatemado, que tenemos ejemplo de todos ellos con hongos. Aquí también otra cuestión que tiene que ver en la forma de preparación, es esta concepción de cuestiones duales, ¿sí? Aquí, yo siempre hago referencia de mi abuelita, porque ella siempre nos decía, échale hartos ajos a los hongos, porque son fríos y el agua es caliente, entonces para que no te haga daño, debe llevar cierto equilibrio, desde la forma de la preparación. Así, una forma, por ejemplo,
de quitarle lo frío a los hongos sería ponerle el ajo, ponerle el chile, ponerle sal. Entonces los hongos, según las abuelitas de algunos lugares, no los comen solos, se deben llevar. Y esto tiene mucho que ver también que dicen que para identificar si un hongo es bueno o no, que está este mito de que el ajo se va a tornar negro o morado si el hongo es malo y que ahí no se debe consumir. Entonces son formas también, en la misma preparación ya lleva esta información cultural. Obviamente cuando llegan aquí los españoles, pues están las diferentes órdenes religiosas, ¿sí? Y eso va a hacer que se complique la gastronomía mexicana. Si bien vimos algunas preparaciones un tanto más sencillas, las monjas en reclusión, con todo el tiempo del mundo para preparar las recetas, pues se dedicaron a elaborar recetarios, a innovar, a preparar nuevas recetas, y mucho de esto es evidencia de esa época colonial. Ahí se habla de que incluso los ángeles le pasaban las recetas a las monjas, incorporaban nuevos ingredientes, como les había dicho, y se complica entonces la gastronomía. Una forma de ellos pues es el capeado o rebozado, que se da, y algunos ejemplos pues serían estas ramarias, que pueden ser rellenadas con queso, con carne de cerdo, después se capean y bueno, ya se sirven en algún caldillo. El mole es la expresión máxima de esta síntesis, de esta complicación de la cocina mexicana, donde hay muchos ingredientes en poca cantidad, y tenemos mole de hongos, ¿sí? Incluso aquí en el Distrito Federal, todavía en la zona de la Jusco Contreras, se sirve en ocasiones especiales un mole con hongos. Y bueno, hay mucha cantidad todavía de recetas, y eso es algo que nos hace falta, ¿no? También los invito, si quieren también hacer trabajo más a fondo, nos hace falta un verdadero recetario tradicional, donde se vea la especie, donde se vea este proceso de elaboración, de preparación de platillos. Eso hace falta. Hay algunos intentos, pero por ejemplo dicen, el hongo huachi, ¿no? Trae 1 kilo de huachi, le echas ajo, 10 gramos de esto, y lo preparas, y ya. Pero que es el huachi, ¿no? O sea, queda ahí todavía una laguna y hace falta este tipo de trabajos. Bueno, hay caldos, sopas, un montón de cosas, tacos. Lo que les decía, ¿no? Este reconocimiento a la cultura gastronómica de México, que se dio en 2010, y ya es un patrimonio de la humanidad, todo este legado cultural que tenemos aquí en México. Y nada más para terminar, lo que dice Vasconceles a través de Alfonso Reyes, que nos dice que una civilización que ignora sus sabores no puede ser una civilización completa. Entonces, es un panorama, como ustedes ven, muy amplio. Hace falta investigación, hay muchas cuestiones donde se puede todavía trabajar, y espero haberles dado un panorama general de lo que es la etnomicología, y sobre todo, pues ustedes que tienen esta fuerza, esta energía, toda esta dinámica que están armando, felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos en la exposición en estos días. Muchas gracias.